Buen Señor, gracias por este día, gracias mi Señor porque tenemos la oportunidad de reunirnos un miércoles más a esta hora como siempre. Gracias por la fidelidad de mis hermanos, Señor, gracias porque nunca has fallado en nuestras vidas y en respuesta a eso nosotros queremos aprender de ti, conocerte mucho más. Gracias Señor por todo lo que hemos podido ver juntos y encomiendo esta clase en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Clase número 7 de Ética. Y nos vamos entonces. Recordemos primero, como para comenzar, pero ya no lo que hemos estado recordando siempre al principio en las clases de ética, sino más que nada lo que en esta última parte ha sido lo que hemos estado enfocando, que es la ética en la enseñanza del Señor Jesús. Hoy día terminamos con eso y deberíamos empezar un poquitito ya en Pablo, en la ética de Pablo, para que nos queden en las últimas clases, entonces solamente la ética paulina. En Jesús volvemos a una enseñanza acerca de Dios como Padre y Rey que permea todas las áreas de la vida humana, en términos del Antiguo Testamento. En ese sentido, nuestro Señor no se separa del Antiguo, sino que lo utiliza, lo aclara, lo contrasta con el judaísmo que se había desarrollado. Cuando nosotros hablamos de judaísmo, hermanos queridos, no lo confundan con la teología del Antiguo Testamento. El judaísmo es fundamentalmente el producto de lo que se ha conocido como el Segundo Templo. Después de regresar de la deportación en Babilonia y la construcción del Segundo Templo, ¿no es cierto?, en la época de Zorobabel, de Nehemías, de Esdras, de toda esa gente, entonces comenzó a surgir también una literatura y una forma de vida del pueblo de Israel, donde comienza a surgir lo que ya conocemos como judaísmo o rabinismo. Y allí es donde está toda esta producción extra, que después continúa, después de la época de nuestro Señor, en la forma de Talmud, de la Mishnah y muchos otros documentos judíos. Pero no lo confundan eso con el Antiguo Testamento. Por supuesto, se basa en el Antiguo, el judaísmo, pero lo agrega enormemente. Entonces el Señor Jesús tuvo serios encuentros contra el judaísmo de su época. El bosquejo que nosotros vimos hasta en la clase pasada y que hoy día completaremos son estos 5 puntos. La presencia del reino, la prioridad del carácter, esas dos cosas ya las vimos. Y hoy día el redescubrimiento del espíritu de la ley, redefiniendo al pueblo de Dios y la ética personal y comunitaria. A eso nos vamos a dedicar en esta clase. Y siguiendo con el repaso, lo que vimos la vez pasada, hace 2 clases en realidad, la presencia del reino son estos 8 aspectos. En estos 8 puntos nosotros enmarcamos cómo se veía la presencia del reino según la enseñanza del Señor. Y Él le puso mucho énfasis. Entonces tratamos también de sacar algunas consecuencias éticas. Directamente enseñanzas éticas relacionadas con el hecho nuevo de la presencia del reino en la forma que el Señor lo explicó. Y si podemos usar una palabra que resuma esto nuevo, es la palabra radical. La presencia del reino demanda decisiones radicales, demanda un comportamiento radical, demanda un compromiso radical, etc. Así que todo eso ya lo vimos, ¿no es cierto? También vimos en la clase pasada la prioridad del carácter en la enseñanza del Señor, en vista de la presencia del reino, o sea, se conecta. Sin la primera enseñanza, la segunda no tiene sentido. Pero la prioridad del carácter ante la pregunta ética normal, ¿qué pasa con las recompensas y el castigo según el comportamiento? Una vez que definimos lo bueno y lo malo, ¿cómo se recompensa lo bueno y cómo se castiga lo malo? Bueno, en la enseñanza del Señor, aunque vemos trazas de recompensa y de castigo, no es definitivamente lo central. Él enfoca la prioridad del carácter. Y en esa clase, o sea, la clase pasada, vimos 7 aspectos. Y también tratamos de sacar las consecuencias éticas de cada uno de esos 7 aspectos y ahí terminamos la clase pasada. ¿De acuerdo? Este es el resumen y con eso empezamos ahora.
con la última clase del tema de la ética en la enseñanza de nuestro Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como para redondear. ¿No todavía? Entonces vamos. Vamos con el punto número 3, el redescubrimiento del espíritu de la ley. Si podemos comenzar con un resumen, digamos lo siguiente. Para Jesús, la ley de Israel era una provisión de gracia de Dios, dada no solamente por un rey soberano, sino también por un padre amante. Y allí es donde Jesús pone este acento especial. Para Israel, la ley era Dios me dice cómo vivir. Dios es el rey. Dios es el rey del pacto, el Señor del pacto. Así que tiene todo el derecho de decirme cómo vivir, qué hacer. Hasta ahí nadie discutiría. Jesús dice, sí, claro, si eso lo sabemos, pero oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Él enfoca una relación. Él enfoca que a través de Él pueden llegar a tener con Dios la misma intimidad que Él tiene. Y por eso les enseña a orar Abba, Padre, tal como Él oraba. ¿Me entienden? Entonces eso para Israel fue revolucionario y tiene entonces un enfoque muy particular sobre lo que es la ley, ya no solamente de un rey que exige, sino de un padre amante. Obedecer la ley era, por tanto, estar en conformidad con el orden de la creación. Jesús tiene este estilo siempre en su enseñanza. Cuando hay una controversia de cómo es la verdad, qué es lo que hay que hacer, Él dice en el principio. Y se va al principio de las cosas, al orden creado por Dios. En otras palabras, estar en conformidad con la voluntad de Dios es estar según el orden de la creación. Y cuando uno sale del orden de la creación, evidentemente va a estar fuera de la voluntad de Dios. Aquellos que quisieran obedecer la voluntad de Dios y responder a su amor, debían ir más allá de la letra hasta la intención original de la ley. Y ese es el punto con el que comenzamos. O sea, Jesús dice, miren, la verdad es que no me importa la letra de la ley. Lo que me importa que ustedes entiendan es que Dios tenía una intención. Y esa intención es la que ustedes tienen que descubrir o redescubrir. Y esa intención es lo que me interesa que ustedes manejen. Por eso es que podemos hablar con mucha tranquilidad de los principios que hay en las enseñanzas de la ley y traerlos con mucha facilidad, con harta comodidad y mucha propiedad a nuestra época, al presente, porque no han pasado de moda. Los principios, la intención original de Dios no mueren, no acaban, no llegan a su fin, sino que permanecen para siempre. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y centrar esto en lo que yo considero más importante. Por ejemplo, en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjese que ahí la palabra cumplir es el griego pleró, que significa llenar, completar. Es la misma palabra, el mismo verbo que se usa en relación con la llenura del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo, él usa este verbo. Es como para que entiendan la figura. Entonces Jesús dice, cuando yo vengo a cumplir, no significa vengo a obedecer el mandamiento 1, 2, 3, no quiere decir eso. Él lo que quiere decir, vengo a completar, vengo a darle su sentido pleno, vengo a rebalsar la ley. ¿Me entienden? Cumplir, llenar o completar incluye no solo elementos de discontinuidad, en el sentido de que se completó, por lo tanto quedó atrás, sino elementos muy importantes de continuidad. Decir que las enseñanzas de Jesús cumplen la ley significa decir que completa la ley a plenitud, con un nuevo sentido y significado.
Jesús está trayendo la ley a un contexto nuevo, el contexto de la presencia del reino, de que el reino se ha manifestado y el reino está empezando a llenarlo todo. Jesús trae la ley a ese nuevo contexto y lejos de eliminarla, le da el significado adecuado para la nueva generación, para los hijos del reino, para los hijos del nuevo pacto. ¿Me entienden? ¿Vamos bien hasta aquí? El ejemplo del Shabbat. Vamos a ver cómo Jesús trabajó con el tema del sábado, porque hay muchos de estos ejemplos, pero no tengo tiempo para trabajarlos todos, pero sí un par vamos a ver acá. El sábado, el Shabbat, era la señal del pacto mosaico. Según los fariseos y la Mishnah, Jesús lo quebrantó sanando en sábado sin que hubiera peligro de muerte, y ahí hay varios pasajes. Y también cuando los discípulos recogían espigas. ¿Por qué lo hizo el Señor? Según los escribas, los fariseos, ¿qué significaba reposar o no trabajar en Shabbat? Para que esto quedara claro, ellos describieron lo que significaba trabajar en un tratado de la Mishnah, donde se describen 39 diferentes posibilidades de lo que es trabajo que quebranta el sábado. Entonces, uno de esos era el tema de la sanidad. Y ellos llegaron a legislar diciendo, salvo que la persona esté en peligro de muerte, no se debe sanar en sábado, sino que simplemente se espera hasta el día siguiente. Obviamente ellos no estaban hablando en términos de milagros, pero sí en cuanto al trabajo de un médico, de un terapeuta. ¿Cuándo debe trabajar un terapeuta, un médico? Exclusivamente si hay peligro de muerte. De lo contrario, repose él, repose el enfermo y al día siguiente nos vemos. ¿Me explico? Jesús no. Jesús llega y en sábado le gusta sanar a él. Y lo hace prácticamente a propósito. Y después él camina hasta la sinagoga y los discípulos mientras van caminando recogen espigas, que era algo que estaba permitido, pero no en sábado. Y le da un nuevo sentido. ¿Por qué lo hace? Evidentemente el Shabbat no tenía una legislación tan detallada en el Antiguo Testamento como aquella que le impusieron los fariseos con estos 39 ejemplos que les mencioné. Pero sí estaba claro que el Shabbat debía guardarse como día de reposo espiritual porque era la señal del pacto. Entonces, Jesús dijo que le era necesario, y aquí él usó una palabra técnica. Esta palabra dei, en griego, se usa, y sobre todo en los labios del Señor Jesús, cuando habla de que Él tiene una necesidad que viene de arriba. Él debe hacerlo. ¿Me entienden? Cuando Él usa me es necesario, dei es como que Él imperiosamente debe hacerlo porque tiene una instrucción de lo alto. Él debe entonces sanar en sábado porque el sábado, el Shabbat, había sido designado por Dios como sinopsis del reino. Cuando la creación no estaba caída, Dios reposó al terminar la creación y santificó ese día. Y de esa manera dio el modelo de lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios, en términos muy simples, es Dios en su reposo invitando al ser humano a entrar al reposo de Dios. Cuando la humanidad cayó, entonces perdió la capacidad de estar en el reposo de Dios y es expulsada del huerto de Edén. Cuando Dios redime a la nación de Israel, la invita entonces a una nueva creación y en esa nueva creación le da un nuevo jardín, la tierra de promesa. Y esta tierra prometida es la tierra del reposo para Israel. Entonces la invitación de poseer la tierra significa entrar al reposo de Dios.
pero esto solo es posible para una nación redimida. ¿Me entienden? Solo es posible para una nación que sale del mundo caído para ser ahora parte de una nueva creación. ¿Van notando el esquema? Entonces, el Shabbat es el modelo del reino de Dios vigente. Y cuando Jesús viene, dice, ¿qué mejor día para mostrar que el reino está aquí? Si el Shabbat es el modelo de Dios, del reino presente, entonces yo, el rey y señor del Shabbat, debo sanar, adivinen cuándo, en sábado. Porque no solamente es mi día, sino que además es una demostración para ustedes de lo que les espera. El reposo, la sanidad, la plenitud. ¿Me van captando? Entonces Jesús hace esto de verdad intencionalmente. Para los fariseos es quebrantar la ley, para él es demostración de lo que está ocurriendo. Entonces, con esto yo espero, este ejemplo, espero que ustedes estén entendiendo lo siguiente. Jesús viene a darle un significado nuevo, espiritual, a la ley completa, aquí hay un ejemplo, en vista de la presencia del reino. Y esto es lo que, por supuesto, trajo tremenda controversia con la gente de su época y costó a los discípulos también entender hasta que Jesús resucitó y ustedes entiendan que los evangelios fueron escritos 30, 40 años después de la resurrección de Cristo. Por tanto, ellos tuvieron mucho tiempo para predicar estas cosas, para meditar en ellas antes de ponerlas por escrito. El solo hecho de guardar los dichos de Jesús tiene que haber sido todo un tema, porque es prácticamente imposible que ellos anduvieran con una libretita tomando nota de lo que Jesús decía. Entonces necesitaban de su memoria más algo, una ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para recordar los dichos y empezar a entender los significados y después colocarlos en un orden que tuviera una enseñanza lógica y teológica para las generaciones futuras. Bueno, todo eso lo veremos cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Pero por ahora, el gran tema del nuevo significado que Jesús le da a la ley en vista de que estamos frente a una nueva generación, a un nuevo pacto y entonces a la presencia del reino. ¿Vamos bien aquí? Mateo 5:18, el versículo siguiente, y es otro buen ejemplo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Una jota y una tilde son las dos letras del alfabeto hebreo más pequeñas. Son estas dos. La iota, en realidad, era esto. Y la tilde era una cosita así. En realidad es como una pequeña pirámide. Algo así. Eso es todo. Ni eso de toda la ley va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Fíjese, no va a pasar, ahí usa una palabra interesante, parerjomai, que significa que no va a quedar atrás. Nada de esto va a quedar atrás hasta que todo se haya cumplido. Y ahí ya no usa la palabra pleró, de completar, de llenar, sino la palabra ginomai, que significa más bien acontecer, llegar a ser. O sea, la ley no va a pasar hasta que todo esto, hasta que todo lo que Él está enseñando, hasta que todo lo que Él está trayendo, hasta que todo esto se complete. Jesús no pretende decir en sus discursos, yo vengo a acabar la ley. Tampoco viene a decir, yo vengo a dar una nueva ley. Ciertamente Jesús es un segundo Moisés en el sentido de que Él trae ley, pero trae ley porque Él es Dios, entonces Él es capaz de
revisar la ley, de aumentarla, de mejorarla, etc. No vamos a entrar en detalle en eso, pero no viene a abrogar, no viene a dejar atrás. Parece una declaración legalista al decir que ni una jota ni una tilde, o sea, nada se mueve de la ley. Parece legalista, pero los fariseos le acusaron de no ser suficientemente legalista. Por ejemplo, no era detallista al ayunar. Cuando estaba con los discípulos le acusaban, ¿por qué tú y tus discípulos no ayunan como nosotros? Los fariseos ayunaban 1 o 2 veces por semana. Y los discípulos, nada que nada. Jesús tampoco, más bien lo acusaban de ser comedor y bebedor, de andar comiendo en todas partes. De haber sido de IPD, porque por Dios que comemos acá. ¿Ya? Pero lo acusaron de no ser suficientemente legalista. No ponía atención con esto de lavarse las manos, que era un ritual muy importante. O sea, no puso atención a los detalles del judaísmo que se agregaron a la ley. Pero evidentemente tenían un trasfondo en la ley. O sea, los ayunos estaban dichos en la ley. Los ritos de purificación estaban dichos en la ley. Ciertamente el judaísmo le agregó y le puso un montón de color, pero igual eran parte de la ley. ¿Por qué Jesús no los observó? Al menos no de la manera farisea. Evidentemente era una controversia. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, ahí es la palabra periseo, que significa exceder, no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús evidentemente, él hace un contraste y se agarra con los fariseos, porque mientras ellos enfocan en que Jesús no es suficientemente observante de la ley, Jesús les dice, ustedes son los que no son suficientemente observantes, porque no cachan el espíritu de la ley. Y como no captan el espíritu de la ley, entonces la justicia de ustedes es solamente de obras, es externa. Y por eso le dice a sus discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Y cuál es la justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos? Aquella que se ajusta al espíritu de la ley. ¿Me entienden? Con frecuencia en el cristianismo se hace esta falsa dicotomía de ley versus gracia. Ya lo hemos discutido en otras ocasiones, pero vale la pena que lo veamos aquí un poco mejor. Esta es una falsa dicotomía, porque la gracia de Dios es en el nuevo pacto la capacidad de obedecer la ley. En el nuevo pacto el Espíritu Santo escribe la ley en nuestros corazones. En el nuevo pacto nuestra obediencia es voluntaria, natural. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, Dios se hace conocido. Él viene, se encarna, nos habla directamente al oído. Al hacerse conocido, y ustedes ya saben el esquema, ¿qué pasa después? Podemos amarle. Y entonces viene el creerle y finalmente obedecerle de manera natural. Este esquema es tan importante porque en una visión ética, si uno separa las cosas, entonces se queda con lo que en otra oportunidad vimos sobre lo que quiero versus lo que puedo hacer. ¿No es cierto? Y entre medio está la ley. En el caso de Israel, la ley mosaica. En el caso de hoy, cualquier ley. Yo quiero hacer muchas cosas, pero tengo que darme cuenta y tengo que
saber que sea legal, porque si no estoy en un ilícito y estoy en problemas. Pero mientras no sea legal, entonces puedo hacerlo. Y este esquema nos lleva a construir acá abogados, que son especialistas en buscarle el resquicio a la ley. ¿Se fijan? Y entonces esto es el esquema ético de nuestra sociedad. Pero el cristianismo incluye aquí entre medio el debo. Y la pregunta ¿debo hacerlo? Es una pregunta ética. ¿Me entienden? Porque aquí en el debo es donde está mi teología, es donde está mi sumo bien, es donde está mi código y finalmente lo más importante, donde está mi vida espiritual. Porque yo no voy a poder dar un debo que le agrade a Dios si no tengo estas cosas. Y estas cosas tienen que ser las adecuadas, de ética cristiana, no de cualquier ética. No cualquier ética da lo mismo. Esto es lo que debe definir el debo de la gente. Y si no tengo ese debo, entonces me quedo con este esquema demasiado restringido que lo único que hace es llevarnos a intentar transgredir. Y yo les animo a revisar su cristianismo, hermanos queridos, en que ustedes no estén en realidad en este esquema sin incluir el debo. O sea, mientras no me pille el pastor, mientras no se sepa en la iglesia, tengo la sensación de que puedo hacer aquellas cosas que no me traigan consecuencias, olvidando que Dios lo ve todo, hasta debajo del agua. Que el Señor mira lo profundo del corazón, mira hasta las intenciones. Entonces mi ética no es la de la ley, sino la del debo, porque va más allá de la ley, va al espíritu de la ley y exige de mí un carácter formado por el Espíritu de Dios, para que entonces la ley sea mi delicia, como dice el salmista. Si la ley no es mi delicia, no he pasado por este esquema. La ley se transforma en mi opresora, porque no he llegado a conocer a Dios, a amarle y creerle. Y si estoy en esto, no he llegado a ser todavía un hijo del reino. ¿Me van entendiendo? Yo quisiera, y estuve pensando mucho esto en la semana, al punto de proponerles lo siguiente. Si alguien no ha hecho todavía su trabajo de fin de trimestre, ese trabajo práctico, si no han empezado todavía y están apurados y están, qué sé yo, que no lo logran hacer, les tengo un trabajo alternativo para esas personas. Para lo que ya están haciéndolo no hay problema. Y esto que les voy a decir me encantaría especialmente para los profesores de colegio y profesores de nuestra iglesia. Construir lo que acabo, lo que estoy enseñando en esta clase, construirlo en clases prácticas para jóvenes y niños. Porque si no enseñamos ética cristiana a nuestros jóvenes y a nuestros niños, entonces ellos solamente van a vivir en este ámbito ético, porque es lo único que les van a enseñar en el mundo. Yo pasé 6 años en la Universidad de Chile y jamás me enseñaron una sola clase de ética. Y yo tomé cursos electivos, cursos libres, no había ética. Yo pasé 6 años estudiando teología después de la universidad y jamás me enseñaron un curso de ética. Me enseñaron filosofía, todas las teologías que se pueden imaginar, diferentes posturas, exégesis, lo que ustedes quieran. Estoy feliz con mi formación, realmente la aprecio muchísimo. Obviamente son bases sobre las cuales hay que construir, pero no hubo un curso de ética. Y a mí eso me dice mucho.
Es por eso que desde que salí del seminario, una de mis aficiones ha sido leer sobre ética y construir estos mini cursos. Y yo les animo, yo quisiera ver sobre todo profesores que dijeran, quiero llevar esto al colegio. Quiero proponer al director del colegio un curso libre sobre ética. Algo cortito, pero de ética cristiana, tomando las mismas cosas que yo he dicho, pero con ejemplos mucho más sencillos, tomando los pasajes más pertinentes, haciendo, qué sé yo, juegos, cosas entretenidas, pero dando un esquema ético cristiano a los niños. Porque si ellos no forman la ética del Señor Jesucristo, la ética del amor, no forman una vida espiritual, entonces lo único que van a hacer cuando sean mayores es, el bien es lograr mi felicidad y lo que yo quiero. El mal es que me pillen si lo hago por el camino más corto, por el camino ilícito. ¿Me entienden? Y ese esquema de el bien justifica los medios, todo vale mientras no me pillen, ese esquema que se vive en la sociedad no puede estar en la iglesia y en realidad no debería estar en ninguna parte. También me encantaría que fuese enseñado entre los adolescentes, en los jóvenes, en los niños de nuestra iglesia, que pudiera llevarse como cursos simples a todas las iglesias, que hagamos una contribución. Porque yo les aseguro que cursos de ética no van a encontrar, con facilidad al menos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se armó usted como el concepto de ética cristiana? ¿Fue algún curso o fue a través de la experiencia? Gracias, Nati, por la pregunta. ¿Cómo armé yo, entonces, un curso de ética cristiana? No, yo no he tomado jamás un curso de ética, porque simplemente no lo he encontrado. Ahora que hay mucha más facilidad con Internet, uno puede tal vez encontrar en algún seminario, en alguna universidad, pero son diferentes posturas también. Pero en mi trayectoria, leyendo, buscando, comprando libros, leyendo artículos, armando, pensando, etcétera, etcétera. O sea, esto que les estoy dando es absolutamente creación mía. Pero obviamente apoyado en muchas lecturas. Nadie inventa la rueda hoy. Pero el armado, el contenido, esto es propio. ¿Sigo? Esto es una motivación y espero que lo tomen, que agarren el guante. Les estoy dando un desafío. Yo estoy hablando en un curso como este, en palabras simples, como para cualquier adulto. Esto no es para niños necesariamente, pero para cualquier adulto, con o sin educación superior. Pero la cantidad de material y de exigencia que doy en el curso es de nivel universitario, ustedes se han dado cuenta. Entonces, ese es el nivel que les estoy tratando de dar, diciendo, yo aprecio su tiempo, así que les quiero dar algo de excelencia. Pero estoy completamente consciente que para llevarlo esto a un colegio, incluso a una universidad, hay que masticarlo bastante más y transformarlo, hacerlo más sencillo. ¿De acuerdo? Ojalá recojan este guante, de verdad, lo apreciaría muchísimo. Jesús habló en contra de la obediencia superficial. Para él, la obediencia radical es la justicia que permite entrar al reino. Para Jesús, en su afán por la letra de la ley, en lugar de ir demasiado lejos, los fariseos no fueron suficientemente lejos, porque no llegaron realmente a la intención. Así que los fariseos, y todavía hoy los ortodoxos, ustedes los pueden ver con sus gorritos negros, con sus, ¿no es cierto?, sus trencitas, sus guedejas, se llaman eso, con sus trajes negros, camisas blancas, con sus canciones, sus bailes, sus ritos. Jesús dice, ustedes igual que antes son puros sepulcros blanqueados. Y mire, permítame aquí hacer una nota, no quiero ser para nada ofensivo. Cada vez que yo estoy con un judío, yo lo miro con una sensación así como de, eres del pueblo elegido y no te das ni cuenta de todo lo que significa. Aunque ellos
lo experimentan de una manera muy particular, pero no creo con el entendimiento que le daba Pablo, por ejemplo, en Romanos. Y yo aprecio mucho y les hago preguntas, lo llego a marear de preguntas, porque me encantan sus tradiciones y aprendo muchísimo. Pero al mismo tiempo, siguen con la letra de la ley. Siguen con la letra. Yo he estado... tengo tanta historia con judíos. Me acuerdo una vez que estaba en una fiesta, yo no era creyente, y estaba en una fiesta, y era un sábado en la noche. Entonces había un judío, porque el Shabbat termina a las 6 de la tarde. Entonces después de las 6 podía ir a la fiesta. Y me hablaba de sus aventuras y todas cosas, inmoralidades, igual que cualquier joven de todas partes, saliendo del Shabbat. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Porque no está conectado, es simplemente un ritual. Yo recuerdo haber llevado a mi hija mayor a un psiquiatra judío hace tiempo, y mi hija estaba en una crisis muy seria en ese tiempo, muy difícil. Y era un viernes. Y entonces era un viernes como a las 4:30 de la tarde. Y el Shabbat empieza a las 6. Así es que este psiquiatra a cada rato me atendía y estaba mirando la hora, porque tenía que irse. ¿Sabe cuál fue la conclusión? Me dijo, su hija está grave, corre peligro de muerte. Mañana yo estoy en mi Shabbat, así que no puede contar conmigo. Pero si usted la ve que está difícil, internela. Yo casi le digo, sepulcro blanqueado. ¿Me estás hablando de mi hija que está en peligro de muerte? ¿Y a ti lo único que interesa es no hacer nada el sábado? ¿No tiene ni siquiera la compasión humanitaria que Jesús le dijo a los fariseos? Si hay hambre, ¿qué importa si comen mientras van caminando? Porque el sábado fue hecho para los hombres y no los hombres para el sábado. ¿No entiende? Claro, no le dije nada en ese minuto, pero que tuve ganas. Porque sigue la misma historia. Está un velo sobre sus corazones. No entienden, no ven. Así que el Shabbat es un tremendo, tremendo ejemplo. Pero Jesús les dijo, ustedes no van hasta la intención, se han quedado en la superficie. Le agregan y le agregan leyes creyendo que de esa manera agradan a Dios. Cuando de esa manera lo único que logran es que Dios les diga hipócritas. Que el Señor no nos vaya a evaluar así alguna vez, hermanos queridos, por ser observante de los detalles, de las minucias, y no llegar al corazón de la gracia, la fe, el amor, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Contra esas cosas no hay ley. ¿Entienden? El fruto del Espíritu Santo. No contra las reglas y normas del evangelicalismo moderno. El redescubrimiento de la ley, continuamos. Jesús también fue por el tema de los contrastes. Dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, que ayudan a entender hasta dónde quería Jesús que llegáramos, hasta la intención. Por eso es que fue aclarando. Oísteis que fue dicho. Y claro, estaba bien lo que oísteis, pero yo le digo, vayan más allá. Por tanto, detrás de las acciones está el carácter y la motivación. Hasta ahí hay que llegar. No solamente a la observancia de la ley o de la letra. Tienen que llegar más allá que eso. El ejemplo de no mentir, por ejemplo. Perjurar es la palabra que se usa ahí y el ambiente es de las cortes de justicia, donde Jesús les dice, oísteis que fue dicho, no perjurarás. Pero yo os digo, no mientan nunca. Porque la ley decía, cuando estés en una corte de justicia, no mientas. Y entonces los fariseos pusieron, en general, el legalismo de la época dijo, entonces cuando alguien vaya a una corte de justicia, tiene que, en el nombre de Dios, jurar que no va a mentir. Porque si jura en el nombre de Dios y miente, entonces está blasfemando y es reo de muerte.
¿Me explico la conexión? Jesús les dice, no, porque si ustedes necesitan hacer un juramento para decir que no van a mentir, significa que detrás está la intención de mentir. Porque entonces cuando ustedes no hacen el juramento, ¿tienen permiso de mentir? Y ahí lo dejó pillado. Y él dijo, déjense de broma, no mientan nunca. Esa es la intención de la ley. Lo mismo con respecto a matar. Ustedes, claro, no matan porque hay una ley que dice ojo por ojo, la ley del talión. Si ustedes matan, van a ser muertos también. Entonces, por eso no matan. Pero, ¿qué hay de lo que está en el corazón? Si ustedes odian y tienen la intención de matar, ya están matando en su corazón. ¿Y dónde hay una ley que pueda regular lo que ustedes sienten en su corazón? No hay ley para eso. Por lo tanto, necesitan una transformación mucho más radical. Necesitan una vida espiritual para crear el debo. Y con ese debo es que la ley se hace en realidad innecesaria. Por eso que Pablo en Gálatas 5:23 dice, después de terminar el fruto del Espíritu Santo, dice, contra tales cosas no hay ley, no se necesita ley. ¿Quién que anda en el fruto del Espíritu Santo necesita que alguien le diga, oye, pórtate bien? ¿No es cierto? Si anda conforme al mismísimo Espíritu de Dios, o sea, es Jesucristo ambulante. No necesita ley. ¿Qué ley puede regularlo? El redescubrimiento del Espíritu de la ley, continuamos. Jesús habló del papel del corazón. En Mateo 10, 43 y 44 dijo, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. La primera palabra servidor es la palabra diáconos, que significa siervo o ministro. Y la segunda palabra es doulos, que significa esclavo. Jesús endureció la cosa. El que quiera ser primero, el que quiera mandar, primero sea uno que sirve. Porque bien dice el dicho, el que no sirve, no sirve. Entonces, después de eso, Jesús endurece la enseñanza y dice, compórtense como esclavos. Vean a todos los demás como superiores a ustedes mismos. Esas son palabras de Pablo, tomando la enseñanza de Jesús. Miren a los hermanos como superiores, como preferibles. Háganse como esclavos de todos, por amor a los demás. Restrinjan sus libertades, su tiempo, sus recursos. Restrínjanlos por amor a los demás. Esa es la ética de Jesús, porque todo comienza en el corazón. Entre vosotros, dice Jesús, que es lo que está diciendo ahí, ¿no es cierto?, en el versículo, los que han entrado al reino. Eso es, los que han entrado al reino se comportan diferente. La enseñanza de Jesús es el camino o la vida del reino y no debe interpretarse como mandamientos a obedecer en el sentido de que los judíos obedecían el decálogo. Para un judío, este versículo significaría, tengo que hacer acciones que demuestren que soy como esclavo. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez al mes, o una vez por semana, o una vez al año, lavamos los pies de los demás. Para imitar a Jesús, y así demostramos que somos esclavos de la gente. Pero en el corazón está esa actitud. Porque la acción externa no le sirve al Señor, si no está acompañada de la acción interna. Y de eso se trata este tema. Entonces, no vale de nada que nosotros pongamos carita de gatito de Shrek, o que nos ciñamos una toalla y lavemos los pies, o que seamos los primeros en llegar a la iglesia y le demos un abrazo a todos. Si es externo, si lo hacemos para ser vistos de los hombres, si esto no surge de lo profundo del corazón,
Jesús sigue diciéndonos hipócritas. Por eso es que esta enseñanza de Cristo es tan radical. Y esta es la ética cristiana. Es una ética totalmente superior a los demás. Y Jesús de verdad espera que los hijos del reino vivan en un nivel muy, muy superior. Ser hijo del reino significa esta es la manera en que vas a vivir. El Sermón del Monte, por ejemplo, lo enfatiza de esa manera. Un nivel tan alto que no puede ser regulado por ninguna ley. Por eso es que la ley se vuelve para un verdadero hijo del reino obsoleta, innecesaria. Pero por otro lado, cuando el cambio de corazón se ha producido, fluye espontáneamente el comportamiento natural, porque el árbol se conoce por sus frutos. Y cuando el árbol es bueno, no necesita que nadie le diga cómo sacar fruto, lo hace espontáneamente. En términos concretos, cuando el corazón es cambiado, basta con las leyes del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús y después de los discípulos. Entonces con los discípulos, con esa enseñanza, tienen suficiente para guiar sus vidas y saber cómo vivir en la ley del amor y las demandas radicales de Dios. Entonces cuando alguien me pregunta, ¿cómo debo vivir? La respuesta sigue siendo la que Jesús dio. Los mandamientos tienes. ¿Se dieron cuenta cómo le responde al joven rico? ¿Qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Los mandamientos tienes. Por esto. Si tu corazón es transformado, con eso es más que suficiente. Sabes cómo vivir. Si persiste la pregunta, es porque su corazón no ha sido transformado. La respuesta es igual hoy. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cómo debo comportarme como cristiano? La respuesta es, si tu corazón ha sido transformado con la ley del Antiguo Testamento, con las enseñanzas del Señor Jesús, con lo que está escrito, te basta y te sobra. Ve y hazlo. No me venga a preguntar, ¿y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta farisea. Quiero el detalle para saber a quién le hago y a quién no le hago. A quién puedo amar y a quién puedo odiar. Esa no es la pregunta de un discípulo. El discípulo dice, con lo que tengo en el corazón, con la llenura del Espíritu Santo, un poquito de instrucción me basta. Porque el fruto sale naturalmente. ¿Me van entendiendo? Por eso que es tan mística la ética cristiana real. Es una mística de conocer a Dios, de ser llenos del Espíritu. Sin eso, sin vida espiritual, no podemos hablar. El quiebre final con los fariseos surge por el hecho de que en definitiva tienen conceptos diferentes acerca de Dios. Es por eso que tampoco podemos conversar en muchos aspectos con sectarios, con las nuevas propuestas éticas de orientación política, sexual y de tantas otras cosas. En definitiva, no podemos llegar a acuerdos por más que seamos cariñosos, por más que seamos abiertos, tolerantes, participativos. No vamos a llegar a acuerdos porque en definitiva tenemos un Dios diferente. El nuestro es el Dios de las Escrituras, que no es un Dios intolerante. Él muestra su amor para con el hombre en enviar a su propio Hijo. Pero es un Dios que dice, yo sé lo que te conviene, y lo que te conviene es andar según el orden de la creación. Y si andas según otro orden, es creación tuya. No vamos a andar bien. En definitiva, entonces, son conceptos diferentes acerca de Dios. Para los fariseos, Dios era el dador de la ley, quien aprueba y recompensa a quienes guardan la ley. De eso se trata la religión. Observo, guardo, me comporto bien, Dios me premia. Para Jesús, Dios es el Padre Celestial que ama incluso a los hijos que se equivocan y cuya gracia soberana es dinámica, una fuerza redentora derramada en un mundo para restaurar y redimir. Es tan diferente este concepto que en última instancia simplemente dijeron, fuera con él. Es judío,
nació aquí, conoce nuestras leyes y nuestras tradiciones, pero blasfema. Y la gente decía, pero qué mal ha hecho. Hasta Pilato dijo, ¿qué mal ha hecho? ¿Por qué he de matarlo? Pero a ellos les transgredía su concepto de Dios y su seguridad religiosa. Jesús se movió de la ley a la ética, o sea, al corazón, al carácter, la cual debe expresarse en acciones concretas. Por ejemplo, cuando les habló al final del Sermón del Monte de construir sobre la roca. Esas son acciones concretas. Él espera que lo que ha sido transformado en el corazón se transforme en acciones concretas. El enfoque de su enseñanza se puede resumir diciendo entonces, es necesario penetrar más allá de la letra de la ley hasta la intención divina. En segundo lugar, hay que ir más allá de la acción hasta el carácter. Y en tercer lugar, es posible tomar este enfoque de la ley porque el reino ha llegado. ¿Qué os parece? Redefiniendo al pueblo de Dios, el punto número 4, y ahora va a ser sumamente rápido porque yo sé que el tiempo avanza. En primera instancia, el Evangelio no era una nueva religión, sino un llamado a Israel a creer en Dios y buscar su poder para la misión. Para recibir ese poder debían aceptar una interpretación radicalmente diferente de lo que significaba ser el pueblo escogido. Para ellos, ser el pueblo escogido significaba que Dios los había separado del mundo pecador, los había transformado en un pueblo especial, un pueblo santo, y les iba a dar la primacía sobre todas las naciones. Israel sería la cabeza de todo el mundo y gobernaría junto al Mesías, o sea, con vara de hierro, sobre todo el mundo. Y todo el mundo traería tributos a Israel. Para ellos, entonces, ser del pueblo elegido significaba que iban a ser la cabeza y no la cola, pero en sentido muy literal. Todo el mundo, todas las demás naciones, servirían a Israel. Jesús, en cambio, tomando las ideas de Isaías 40 al 66 y las declaraciones de Jesús en cuanto a la presencia del reino, les dice lo siguiente. En primer lugar, no deben buscar este lugar de privilegio, porque han sido escogidos no para privilegios, sino para responsabilidad. Y en segundo lugar, en lugar de autoridad y gloria, habían sido escogidos para servicio y sufrimiento, con el fin de que el reino pudiera alcanzar a todo el mundo, derrotando a las fuerzas del mal. Qué diferente perspectiva. Y sabe, me sorprendo tanto cuando hoy, como parte de una predicación muy bien argumentada y muy bien esquematizada, se le predica a una sociedad altamente avara, altamente materialista, se le predica, si tú te vuelves a Cristo vas a ser cabeza y no cola. Vas a ser de los que mandan, no de los que obedecen. Vas a ser de los que tienen, no de los pobretones. Y con eso, más y más, meten ¿no es cierto?, la cuña en la avaricia humana. Cuando Jesús vino predicando, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tiene que ser como yo. Jesús demostró lo que era Isaías 40 al 66, los cantos del Mesías, esa sección, que es una sección de sufrimiento del Mesías para llegar a la gloria. Por eso, en medio de esa sección está el capítulo 53, que citamos tan frecuentemente. Esa profecía extraordinaria y cumplida tan literalmente en la cruz. Para la gloria hace falta pasar primero por la cruz. Esa es la enseñanza de Cristo. Por eso surgen declaraciones éticas en la enseñanza de Jesús tan potentes como, en lugar de odiar y destruir a los enemigos, debían amarles y pedirle a Dios que los bendijera.
en lugar de evitar el contacto para no contaminarse, debían hacerse sus amigos y en ese contexto nuevo podían darle a Dios lo que le correspondía. Hermano querido, piensen lo que significó cuando el centurión fue a buscar a Jesús y le dijo, tengo a mi criado enfermo, ¿puedes hacer algo? Y Jesús le dijo, voy contigo a tu casa. Los fariseos se desmayaron todos ahí, todo tan desparramo de fariseos. ¿Cómo iba a entrar un rabino judío en la casa de un gentil y además centurión? Inaceptable, imposible. El centurión mismo se sintió incómodo al ver la reacción y le dijo, no Señor, no es necesario, tan solo di la palabra. Y Jesús se admiró de esa fe. Pero después sus discípulos tuvieron que vivir eso. Y cuando un centurión mandó a llamar a Pedro, Pedro se resistió y el Señor tuvo que darle una visión. 3 veces vino la visión de los animales limpios e inmundos, ¿recuerdan? Y le dijo, Pedro, mata y come. Y él entendió que no podía llamar inmundo a nadie más. Entonces cuando llegó a la casa del centurión, ¿no es cierto?, de Cornelio, el speech de Pedro es la de un judío completamente. Y le dice, tú sabes lo odioso que es para nosotros entrar a la casa de un gentil. Pero Dios me ha mostrado que no llame a nadie inmundo. Así que por eso he venido. No son unas palabras muy educadas, ¿sí? Eres un perro inmundo, pero Dios me mandó que viniera. Y tan pronto él comenzó a hablar, el Espíritu Santo vino para mostrar, no hay barreras, no hay divisiones. Los humanos crearon eso. Pero para Dios, el corazón de Dios es, Abraham, te escojo para que seas bendición a todas las familias de la tierra. Entonces tenían que redefinir lo que significaba ser pueblo de Dios. La iglesia tuvo que descubrir eso, porque al principio la iglesia era judía. Fue un conflicto para la iglesia llegar a entender lo que significaba ser pueblo de Dios, enviado a bendecir al mundo. Hoy en día los judíos no caben en la iglesia, porque nosotros hemos redefinido a la iglesia de una manera tan gentil y tan occidental que ya no somos sensibles ni a judíos, ni a musulmanes, ni a nadie en realidad. O es a nuestro estilo, a lo que nos gusta, o que los demás se aguanten. ¿No? En otro tiempo los misioneros iban por el mundo, y ustedes lo pueden ver en muchas historias, del rechazo que sufrieron los misioneros, sobre todo los norteamericanos, porque iban por el mundo importando o exportando no solamente el evangelio, sino la cultura de ellos. Entonces llegaban a Latinoamérica y se sentían bastante bien, porque los latinoamericanos somos adoradores de la cultura gringa. Pero llegaban a Oriente y el rechazo era total. Y ellos le decían, ustedes son unos paganos, pero no porque estaban rechazando el evangelio, sino porque rechazaban la cultura de ellos. Y ellos hicieron esa mezcla. Esto ha ocurrido en toda la historia de los pueblos. Es tiempo que aprendamos. Hay un redescubrir del pueblo de Dios ya en la misión de nuestro Señor. Pablo lo termina de aclarar completamente. Y el último punto. Se trata de una ética personal, por supuesto, porque es individual. Se debe tomar libre y voluntariamente. Pero es una ética comunitaria, porque debe incorporarse a la comunidad y sin la comunidad no tiene sentido. ¿Para qué necesito un código de comportamiento si estoy solo en el mundo? Si el código de comportamiento es precisamente por relaciones, porque voy a tener relaciones conflictivas, relaciones que me van a exigir, relaciones donde tengo que ceder, aprender, preferir. Si la mayoría del pueblo de Dios no respondía, Jesús trabajaría con un remanente, tal como lo hizo Dios con Israel en el Antiguo Testamento. Por eso dijo muchas veces,
me voy de ustedes y me dedico a mis discípulos. Después de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ocurre allí una palabra técnica. Dice que Jesús los dejó y se dedicó a sus discípulos. Y después de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús no volvió a enseñar en público como lo hacía hasta ese momento, sino que se dedicó principalmente a sus discípulos. Jesús le enseñó a sus discípulos: cuando ustedes vayan y sean bien recibidos, prediquen y bendigan. Pero cuando no sean bien recibidos, boten el polvo que está en sus pies en señal de rechazo y salgan de allí. Porque más terrible será el castigo para esa gente que para Sodoma y Gomorra. O sea, Jesús dijo con claridad esto: si no quieren, paso. Yo me dedico a un remanente. La llegada del reino y la respuesta de los seguidores de Jesús, ya sea judíos o gentiles, demostraba que las promesas de Dios se cumplirían, de manera que la comunidad fundada debía entenderse como una iglesia. Ahí está la palabra eclesía, que significa ser llamados afuera. Una comunidad de personas en las que Jesús estaba presente de manera personal y a través de los cuales el poder de Dios puede llegar al mundo expulsando al mal. Esas personas están dispuestas a someterse en obediencia radical a Dios como Rey y Padre amoroso para que trabaje en su carácter y así poder vivir la vida o la ética de Jesús el Cristo. Casi me siento abusador de resumir en tan poco lo que Jesús dijo. Pero esto creo que es el núcleo. Y espero que le dé una visión cuando ustedes lean los evangelios, una visión de decir: Señor, pero qué extraordinaria enseñanza. Y le dé un hambre por buscarse llenos de la vida de Cristo, o sea, del Espíritu Santo, porque no hay otra manera de hacer esto. Podemos enseñar 500.000 detalles, pero si no está el Espíritu Santo, no se puede llevar a la práctica. Y hasta aquí llegamos con la ética de la enseñanza de Cristo. ¿Dudas? Esa parte que compartió, por ejemplo, esto de que Jesús decía que si rechazaban el mensaje, entonces uno contestaba. Para mí igual es fuerte. Porque por otro lado nosotros pensamos, por ejemplo, en mi familia, si mi familia está apartada del Señor, yo quiero insistir con ellos. Quiero que ellos se vuelvan, quiero que ellos... sí, entonces esa parte me causa un poquito como mucho. Ok, Nati, entiendo tu pregunta. ¿Cómo es esto de que Jesús se aparta, los deja y trabaja con un remanente? Tal vez me expresé inapropiadamente en lo que quise decir con eso. En efecto, cuando Jesús trabajó en su ministerio, Él dio muchas oportunidades, no solo una. Pero llegó un momento cuando la insistencia y la oposición eran tales que llegaron a blasfemar contra el Espíritu de Dios. Y Jesús dijo: con esta blasfemia ya no se puede más, porque han llegado al límite. ¿Cómo pueden decir que actúa en mí el espíritu del demonio si ven las señales del reino? Entonces no están blasfemando contra mí, el Hijo de Dios. Están blasfemando contra el espíritu que actúa en mí. Esto no les será perdonado. Y cuando ocurre eso, dice que Jesús se vuelve y los deja. Y se dedica, tal cual hizo Dios en el Antiguo Testamento, se dedica a un remanente. ¿De acuerdo? ¿Ese es un patrón, un modelo para la iglesia? No, nosotros no andamos diciendo a la gente: tú has blasfemado contra el Espíritu Santo, así que se acabaron tus oportunidades. No, eso era particular del ministerio de nuestro Señor. Porque si no, hace rato que tendríamos que cerrar las puertas y decir: no predicamos más. Porque se pasa la gente afuera a veces para rechazar. Pero ¿no éramos nosotros de afuera también hace poco tiempo?
Y si no hubiera insistido alguien, seguramente allí estaríamos. Por tanto, hermanos queridos, nosotros somos los portadores de la gracia y solo decimos al Señor que tiene el derecho de decir cuándo se cierran las puertas, cuándo se acaba la oportunidad. Pero definitivamente eso ocurre, tarde o temprano. Pero ¿qué pasa con la enseñanza que le dio a los discípulos cuando los mandó a distintos lugares? Porque en esa enseñanza ellos iban por lugares donde tenían que predicar el Evangelio y hacer las demostraciones que Jesús hacía, y ellos estaban en un entrenamiento. Y el rechazo iba contra ellos, contra la enseñanza y la demostración. Entonces, en esa época, en esa situación, Jesús les dio esta autoridad profética de decir, aquí se acabó. Pero después de eso, los discípulos fueron reenviados a muchas partes. Y todo Israel volvió a tener oportunidad. Jesús mismo dijo, ustedes vayan y prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el mundo, nueva oportunidad. ¿Cuántas veces? No sé, 70 veces 7. Todas las que sean necesarias. Solo Dios tiene el permiso, la autoridad para cerrar la puerta. Y en ese minuto, en ese entrenamiento, Él les dijo, ustedes van a actuar también como profetas. Porque los profetas actúan así, hacen señales claras diciendo, tú te estás automaldiciendo con esta actitud. ¿Me explico un poco mejor ahora? Hay que entender que los tiempos, estamos en distintos momentos, distintas épocas, en el eschaton, en la venida del reino. Hay un progreso. Hoy, en la época de la iglesia, no es exactamente idéntico a los 3 y tantos años de nuestro Señor, y evidentemente no es igual a antes de Cristo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? O sea, es como de lo mismo. Igual me causa ruido. Porque entonces es una enseñanza que ya no es aplicable hoy. Yo creo que es una enseñanza completamente aplicable. Lo que pasa es que el principio, es decir, cuando alguien escoge obstinadamente rechazar, tarde o temprano va a quedar afuera. Tarde o temprano va a ser Dios el que diga, me desentiendo de ti. No más contigo. Lo había visto como, de repente uno insiste mucho con alguna persona, mucho tiempo, y uno ve que la persona quizás como muy necia o terca quizás en su postura, y a veces es sabio decir como, bueno, quizá doy un paso al lado, como que quizá no le sigo insistiendo. ¿Puede ir por ahí también? Creo que no tiene el mismo ambiente, pero sí, evidentemente, cuando uno insiste mucho con alguien y la persona insistentemente rechaza, llega un minuto donde dice, bueno, tengo que encontrar otro mecanismo o darle espacio o simplemente es decisión libre. Porque ser cargante tampoco es un buen método evangelista. Pero no creo que podamos traerlo todo a ese ejemplo que di, un ejemplo muy particular, muy profético, y que francamente yo lo aplico con mucha soltura hoy en día también en mi trabajo pastoral. Cuando voy a una casa y soy bien recibido, cuando voy a una casa y soy recibido como portador del mensaje del reino, yo bendigo esa casa y dejo que el Espíritu Santo venga sobre esa casa y me creo eso a pie juntilla porque es lo que el Señor enseñó. Y asimismo creo que cuando alguien rechaza a un hijo del reino, a un mensajero de Dios, se está trayendo maldición sobre su cabeza. No es que en la puerta de la casa les hago así y me voy. No estoy, ¿me entienden? No va a ser un drama este cuento, pero creo que la persona se automaldice cuando rechaza a un mensajero del reino de Dios. Alguien me rechaza así de frentón, ya llega un momento en que me dice, bueno, aquí está la colonia. Pongámonos bien extremo, ¿cierto? Yo no entiendo de esta manera ese texto, ¿qué haría yo en ese caso? Es algo personal. No insistirle más personalmente a él o a ella, pero no dejaría de tener
oraciones a esa persona presente delante de Dios para que en algún momento se dé la oportunidad de que su corazón pueda entender. No, me estoy refiriendo en el sentido que a lo mejor ahí se aplica el sacudirse, por decirlo de alguna manera, el polvo de los pies, ¿cierto? En que ya no insista más, déjalo en paz, pero no deje de orar por él. No sé si estoy mal. No, yo creo que está bien. No seguir insistiendo con las palabras, pero seguir insistiendo en oración. Son buenas ideas. Creo que están en lo correcto. Creo que no deberíamos sacar demasiados principios o aplicaciones sumamente prácticas de una situación particular para una situación también muy profética. Personalmente creo que no habría que llegar mucho más allá. Pero todos tenemos una suficiente claridad en esto. La gracia del Señor es tan abundante que Él da a las personas una y otra oportunidad. Y la oración puede bajar barreras. Y si nosotros somos muy insistentes, nosotros vamos a alejar a la gente. Entonces, creo que el tema de sacudirse el polvo del calzado no es la actitud para la iglesia, pero es un momento en el ministerio donde se ejemplifica esto de que Dios escoge a aquellos que le reciben, a aquellos que tienen el corazón abierto, y Él rechaza a aquellos que testarudamente se le oponen. Y uno dice, pero ¿cómo Dios? Pero si Dios es así, es sumamente firme con sus cosas. ¿O no lo han visto en el Antiguo Testamento y en la forma de ser de nuestro Señor? ¿No han visto que se enoja el Señor? Entonces, ¿por qué lo queremos como Papá Noel? Si no es Papá Noel. Es verdaderamente Dios. Y Él dice lo que hay que hacer y aquel que se le opone va a pagar las consecuencias. Y no podemos aminorar eso, ¿sí? Recogiendo lo que hemos hablado sobre la intención del corazón y todo eso, tal vez más que el rechazo o la blasfemia fue como, yo creo, me imagino, ahora pensando que tal vez los fariseos conociendo la ley, como conociendo tanto, y aún así viendo lo que Jesús hizo, y con ese conocimiento, aún así, en su corazón, como no queriendo ver, no queriendo aceptar esto, blasfemando y diciendo algo así contra Jesús. Sí, por supuesto. Eso que tú dices, No es solamente como decir, no creo en esto, sino que era con conocimiento y propiedad, decir, como intencionalmente, no, eres el demonio. ¿Sí? por supuesto, eso lo que tú dices es exactamente la interpretación sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, por eso que no es algo que es aplicable para el presente. Todo eso lo veremos cuando lleguemos a los evangelios, pero la preocupación que surgió era con la predicación de los discípulos en aldeas, que no tiene que ver con la blasfemia del Espíritu Santo que fue a cargo de escribas y fariseos. Ese es otro tema. Así es que, bien, pero ustedes lo tienen correcto, si no se confundan con un énfasis tal vez. Lo que sí recuerden es que sí el Señor escoge a aquellos que le abren el corazón y con ellos trabaja. Y no está mendigando la atención de la gente. Cuando pensemos en Dios, recuerden que Él es todo amor y todo bondad, pero nunca pierdan de vista que Él es Dios y que cuando Él habla, la tierra tiembla y que la reacción natural del hombre ante Dios es la de postrarse, no la de pedirle cuentas. No se confundan cuando piensen en Dios porque Él ha mostrado su enorme amor, paciencia y bondad para con el ser humano. Nunca crean que es débil. Una pequeña nota. Quiero solamente hacerles la introducción para que sepan lo que venimos haciendo, lo que vamos a hacer. En Pablo encontramos esto que es vital. Tomé este cuadro de Pablo caído del caballo cuando se iba al encuentro o iba persiguiendo a la iglesia en Damasco y Jesús le sale al encuentro. En ninguna parte dice que hubiera un caballo, pero habría sido bien difícil que Pablo se hubiera ido en moto.
¿no es cierto? Y tampoco caminando, porque es sumamente lejos. Así que suponemos que había un caballo. Pero la ilustración del caballo para mí ha sido genial. Porque de verdad Cristo le salió al encuentro y lo tiró al piso. Y Pablo tuvo que escoger de ahí en adelante si se subía al caballo para seguir con su vida como antes, o nunca más subirse al caballo y seguir a Cristo. Ese encuentro para mí es arquetípico del encuentro de todo ser humano con Dios. O dejamos la vida antigua atrás y empezamos algo nuevo, o nunca nos hemos convertido. Y cuando Pablo entró a Damasco, el tiempo que necesitó a solas y ciego, antes de que viniera Ananías, fue para meditar en que su vida quedó atrás. En términos de este cuadro, se cayó del caballo y no se sube más. ¿Soy claro? Y esa radicalidad de Pablo es la que queda plasmada en sus escritos y es la verdadera ética cristiana, que no es otra cosa que la ética de Jesús traducida a la iglesia, al nuevo mundo válido para gentiles y judíos en el contexto del pacto nuevo. Y por eso escogí estos versículos como introducción para decirles, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y con lo que ustedes han ido recibiendo en estos cursos, me imagino que no estarán pensando que me refiero a la letra como la enseñanza. Me refiero a la letra como aquella que queda en la superficie y no llega a la intención, como nos enseñó Jesús. Entonces, cuando uno no llega a la intención, la letra mata. Pero el Espíritu vivifica. Ese es el ambiente del nuevo pacto. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es la vida de Pablo. Yo sigo a Cristo, así que con la ética de Cristo me basta, dice Pablo. Síganme a mí, imítenme a mí. Y 1 Corintios 4:7, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará, mire, mi proceder en Cristo. ¿Se dan cuenta? Os recordará cómo yo vivo lo que Cristo enseñó. De manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En todas las iglesias, sin excepción, la vida cristiana es la vida del nuevo pacto según las enseñanzas de Jesucristo. Y no hay otra cosa. La ética cristiana, la ética paulina, que es la que se vive propiamente en la iglesia, no es otra cosa que eso. La enseñanza de Jesús traducida a la vivencia del cristianismo universal. Con eso los dejo. Ojalá les quede picando las ganas para la próxima clase. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.